Elvis Crespo nació en 1971 en Nueva York, hijo de padres puertorriqueños que emigraron en busca de mejores oportunidades, llevando consigo la fuerza de sus raíces caribeñas y el sueño de una vida mejor. Crecer en un barrio lleno de desafíos, marcado por calles concurridas, una vecindad multicultural y una comunidad donde el respeto debía ganarse día a día, no fue tarea fácil. Desde muy joven, Elvis comprendió que la vida exigía más que talento o sueños. Requería esfuerzo, disciplina y una determinación que iba más allá de la edad. Observaba a los vecinos, a los trabajadores e incluso a sus compañeros de escuela, entendiendo que sobrevivir en ese entorno exigía resiliencia y valor para enfrentar las adversidades diarias, desde la violencia urbana hasta la presión de equilibrar estudios, trabajo y familia. A los 19 años, Elvis enfrentó uno de los mayores desafíos de su vida. Se convirtió en padre y se casó, asumiendo responsabilidades que pocos jóvenes comprenden. Tener que mantener una familia con recursos limitados, mientras aún buscaba entender su propio camino, le exigió una madurez prematura. Para garantizar el sustento, trabajó en una lavandería industrial, un empleo físico, repetitivo y sumamente agotador que demandaba largas horas de pie, moviendo ropa pesada, manejando máquinas ruidosas y soportando una rutina extenuante. Cada día de trabajo representaba una batalla contra el cansancio, pero también una oportunidad para fortalecer el carácter y comprender el valor del sacrificio. Fue en ese entorno de desafíos diarios donde Elvis aprendió lecciones fundamentales que moldearían su vida personal y profesional. Aprendió la importancia de la perseverancia, el compromiso y la responsabilidad, cualidades que más tarde serían esenciales para enfrentar la fama repentina, los escándalos y los obstáculos inesperados de su carrera artística. La convivencia entre la cultura estadounidense y la puertorriqueña también tuvo una gran influencia en su formación. Absorbió la disciplina y la ética laboral de la sociedad neoyorquina, al mismo tiempo que mantuvo viva la pasión, el ritmo y la musicalidad heredados de su familia boricua. Además, estas experiencias fortalecieron su sentido de empatía y su comprensión del sufrimiento ajeno, permitiéndole conectar más tarde con fanáticos de todas las edades y orígenes. Cada noche extenuante en la lavandería, cada dificultad económica, cada momento de duda personal contribuyó a la construcción de un hombre resiliente, capaz de enfrentar los altibajos de la fama y, sobre todo, consciente de que el talento por sí solo no bastaba para conquistar el mundo. Hacía falta coraje, disciplina y determinación para mantenerse en pie frente a las tormentas de la vida. La pasión de Elvis por la música surgió como una válvula de escape frente a las dificultades del día a día. En 1993 se unió al grupo Manía, una de las bandas de merengue más populares de Puerto Rico. Al principio, enfrentó rechazo y dificultades para integrarse, teniendo que demostrar su talento y dedicación ante músicos experimentados y críticos exigentes. Sin embargo, su voz potente, su carisma natural y su presencia magnética pronto lo convirtieron en la voz principal del grupo. En el grupo Manía, Elvis aprendió no solo técnicas vocales, sino también la disciplina del trabajo en equipo, la importancia de cumplir con las giras, de manejar la producción musical y de interactuar con los fanáticos. Fue allí donde comprendió el verdadero peso de la carrera artística y desarrolló habilidades que más tarde serían decisivas para su éxito como solista. A los 25 años, Elvis tomó una decisión que cambiaría su vida: seguir una carrera en solitario con Sony Discos. Ese paso estuvo lleno de miedo, dudas y enormes riesgos. Abandonar una banda consolidada para lanzarse solo en un mercado competitivo requería mucho valor. En 1998 lanzó Suavemente, un éxito que no solo lo consagró internacionalmente, sino que también redefinió el merengue moderno. La canción conquistó a millones de fanáticos, ganó premios Grammy, encabezó las listas musicales y llevó a Elvis a escenarios de todos los continentes. Sin embargo, el éxito trajo consigo una presión intensa. La fama instantánea impuso un ritmo de vida acelerado, con giras constantes, viajes interminables y una exposición pública
que comenzó a consumir al hombre detrás de la estrella. Entre 2000 y 2003, Elvis Crespo atravesó lo que muchos consideran el período más oscuro de su vida. Tras el auge de su éxito con Suavemente y otros hits que dominaron las listas internacionales, vio cómo su vida personal y profesional se desmoronaban casi al mismo tiempo. El matrimonio que durante años había sido su refugio terminó de manera conflictiva, dejando profundas cicatrices emocionales. La estabilidad financiera y emocional, tan necesaria para mantener su carrera y su familia, se vio sacudida, y Elvis comenzó a enfrentar sentimientos de insuficiencia y soledad que nunca había experimentado antes. El cantante empezó a refugiarse en el alcohol, buscando aliviar el dolor y el vacío que sentía. Sin embargo, esa huida solo agravó los problemas, creando un ciclo autodestructivo. Cada trago aumentaba la sensación de aislamiento y culpa, debilitando aún más la confianza que otros depositaban en él. Se alejó de su familia, de sus amigos e incluso de gran parte de su público, convirtiéndose en un hombre invisible fuera del escenario, donde antes brillaba con energía y carisma. Profesionalmente, el impacto fue inmediato. Se cancelaron conciertos, se perdieron contratos importantes y las oportunidades de crecimiento se desvanecieron entre sus manos. La carrera, que antes parecía sólida y en constante ascenso, sufrió una caída vertiginosa. Productores, empresarios y colegas describían la situación como un colapso casi inevitable. El artista carismático que encantaba a multitudes estaba siendo devorado por el hombre emocionalmente vulnerable que luchaba contra los vicios y el arrepentimiento. Tras bastidores, la percepción sobre Elvis era la de un hombre dividido. Por un lado, el intérprete extraordinario, capaz de levantar multitudes y crear momentos inolvidables en giras internacionales. Por otro, el individuo solitario y frágil, que a menudo faltaba a compromisos y se mostraba inestable e impredecible. Compañeros de trabajo relatan que podía pasar de la genialidad y la energía pura a largos periodos de silencio, introspección y comportamiento errático. Esa dualidad entre luz y sombra marcó el período más turbulento de su vida. Además, el peso del juicio público y de la exposición mediática empeoró la situación. Cada error, retraso o desliz era amplificado por periódicos, revistas y programas de televisión, transformando pequeñas fallas en grandes titulares. Lo que antes podía considerarse una dificultad humana se convirtió en un espectáculo de errores públicos, aumentando la presión sobre Elvis y su sensación de impotencia. En medio de ese caos, también surgió una lucha interna por el perdón y la reconciliación. Aunque rodeado de críticas y desafíos, Elvis empezó a reflexionar sobre sus decisiones y sobre la necesidad de reencontrarse consigo mismo. Fue el inicio de un proceso doloroso pero necesario que más tarde abriría espacio para su reconstrucción personal y artística. Cada caída, cada escándalo y cada pérdida se convirtieron en lecciones dolorosas que lo prepararon para reconocer sus errores, buscar ayuda y finalmente retomar el control de su vida. Ese período, marcado por el alcohol, el aislamiento y la desesperanza, reveló la fragilidad de un ícono que parecía invencible, recordándole al mundo que incluso las estrellas más grandes enfrentan batallas invisibles lejos de los reflectores y que el éxito artístico no siempre protege de los desafíos de la vida personal. La exposición pública de la vida de Elvis Crespo sacó a la luz una serie de escándalos que marcaron profundamente su trayectoria, transformando el brillo del escenario en un blanco constante de críticas y juicios. Entre relaciones conflictivas, hijos fuera del matrimonio y episodios de comportamiento inapropiado, cada noticia alimentaba los rumores y aumentaba la curiosidad de los medios y del público, creando un ambiente de presión constante que parecía no tener fin. El cantante, que antes era sinónimo de alegría, ritmo y carisma, pasó a ser retratado como alguien impredecible, sumido en una vida personal turbulenta en la que los errores y las decisiones impulsivas se convirtieron en noticia internacional. El episodio más emblemático de esta etapa, conocido como el vuelo de la vergüenza en 2009, simbolizó el punto más delicado de su imagen pública.
Durante un vuelo comercial, Elvis fue acusado de comportamiento inapropiado y acoso, generando una repercusión inmediata y una cobertura exhaustiva por parte de la prensa internacional. Televisiones, periódicos y revistas dedicaron horas y páginas enteras a relatar cada detalle del incidente, transformando al querido ídolo en el protagonista de un escándalo global. Este episodio, amplificado por las redes sociales y las plataformas digitales, no solo dañó su reputación, sino que también puso en duda la confianza del público y de los patrocinadores, afectando contratos y oportunidades profesionales. El impacto psicológico sobre Elvis fue significativo. Cada titular, cada comentario crítico y cada mirada de desaprobación parecían corroer su autoestima. El aislamiento emocional aumentó y se distanció aún más de sus amigos, familiares y del propio entorno artístico. Los escándalos, antes simples rumores que podían ignorarse, se convirtieron en pruebas concretas de que la fama tenía un precio demasiado alto. Para muchos fanáticos, esas situaciones oscurecieron temporalmente su talento y sus logros, reforzando la sensación de que Elvis estaba al borde del colapso. Además del episodio del vuelo, otros aspectos de su vida personal siguieron alimentando a la prensa y al público. Relaciones conflictivas, discusiones públicas, enfrentamientos familiares e hijos de diferentes relaciones se convirtieron en tema constante. Cada error o desliz parecía amplificarse, y la imagen del cantante se transformó en un retrato de vulnerabilidad y falibilidad humana. Para Elvis, lidiar con estos acontecimientos significaba enfrentar no solo la presión externa, sino también su propia culpa, arrepentimiento y frustración por decisiones que podrían haber sido diferentes. No obstante, en medio de toda esa turbulencia, los escándalos también sirvieron como un punto de reflexión. Mostraron la complejidad de ser una celebridad, la dificultad de separar la vida personal de la imagen pública y la importancia de enfrentar los propios demonios. Cada episodio doloroso contribuyó a la construcción de un proceso de autoconocimiento y madurez, preparando el terreno para la etapa de reconstrucción personal y artística que vendría después. A pesar de las adversidades, Elvis encontró la fuerza para levantarse nuevamente. Con el apoyo decisivo de su esposa Maribel Vega, inició un proceso de recuperación, abandonando el alcohol y buscando la reconciliación con sus hijos y familiares. Este período de reconstrucción fue crucial. Le permitió enfrentar los errores del pasado, perdonarse a sí mismo y retomar el control de su propia vida. La música, una vez más, se convirtió no solo en una carrera, sino también en un medio de expresión emocional y de sanación. La madurez y la reflexión permitieron que Elvis hablara públicamente sobre aspectos íntimos de su vida. Entre sus revelaciones más controvertidas, confesó haber tenido experiencias personales que lo llevaron a explorar y comprender mejor su propia identidad. De manera honesta y abierta, explicó que esas vivencias formaron parte de un proceso de autodescubrimiento más que de una búsqueda romántica. Estas confesiones impactaron al público, rompieron tabúes y reforzaron la imagen de un hombre valiente, dispuesto a enfrentar su verdad sin miedo al juicio social. Después de superar el período más turbulento de su vida, Elvis Crespo regresó a los escenarios con un enfoque renovado. Desarrolló proyectos que combinaban el merengue tradicional con ritmos modernos, lanzando trilogías y colaboraciones que buscaban conectar con nuevas generaciones de fanáticos. Más que entretenimiento, su música comenzó a transmitir mensajes de superación, autenticidad y reflexión sobre la importancia del aprendizaje obtenido a través del fracaso. Cada canción se convirtió en un reflejo de su experiencia de vida, del dolor, de las caídas y de las lecciones aprendidas a lo largo del camino. Elvis Crespo aprendió que la fama es volátil y que los errores son inevitables. La verdadera medida del éxito, según él, no está en los premios, los contratos o las cifras de ventas, sino en la capacidad de enfrentar los propios demonios, reconocer los errores y transformar el dolor en aprendizaje. Sus caídas, sus malas decisiones y sus escándalos no fueron solo obstáculos,
fueron maestros que moldearon su identidad, su carácter y su arte. El mensaje que transmite a sus fanáticos es claro: el fracaso no define a la persona, sino la forma en que se levanta y sigue adelante. Hoy, a los 54 años, Elvis Crespo es un ejemplo de resiliencia y autenticidad. A través de su música, sus confesiones y sus historias de vida, enfatiza la importancia de vivir con honestidad, enfrentar los miedos y revelar la propia verdad. La fama puede desvanecerse, los escándalos pueden pasar, pero el coraje de reinventarse y mantenerse fiel a uno mismo es lo que define un verdadero legado. Elvis Crespo, más que un ícono del merengue, es ahora un símbolo de superación, autenticidad y reinvención constante. Un hombre que se perdió, se encontró y sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Y así, concluimos este viaje por la vida de Elvis Crespo. Una trayectoria marcada por luces y sombras, éxitos y caídas, escándalos y confesiones íntimas, pero sobre todo, por el valor de vivir con autenticidad. Si esta historia te emocionó o te sorprendió, deja tu me gusta y suscríbete al canal, porque tu apoyo ayuda a que YouTube reconozca que historias como esta merecen ser compartidas con más personas. También quiero saber tu opinión. ¿Qué te parecieron las revelaciones de Elvis Crespo? ¿Crees que realmente logró reinventarse? Escríbelo en los comentarios. Leo todos y me encanta conocer lo que piensas. Y antes de irte, no te pierdas el video que está apareciendo en pantalla ahora. Es aún más interesante y apasionante que este, lleno de revelaciones e historias de celebridades que no vas a creer. Haz clic y míralo hasta el final. Cada detalle te va a sorprender.